que se tiene certeza de que todos los antecedentes de esta corriente psicológica se ubican en la filosofía antigua, de la Grecia antigua, con los escritos de filósofos pensadores como Aristóteles. Posteriormente, más pensadores desarrollaron estas ideas, como Santo Tomás de Aquino, Rousseau, Sartre. Sin embargo, este se concibió como un paradigma, el humanismo, hasta el inicio de la segunda mitad del siglo pasado, cuando se gestó completamente este movimiento en Estados Unidos y en una parte también de Europa. Es importante tener en cuenta el origen porque justo nos va a explicar bastante, pues, el trasfondo, ¿no? Y las ideas. Cuando entendemos cuál fue el origen, nos hace bastante sentido justo los postulados que maneja este paradigma. Vamos a explicar nuestra respuesta a tales situaciones, ¿no? Y justo por eso es importante estudiar los procesos psicológicos de una persona, ¿no? Porque gracias a darles una comprensión más empática sobre su problemática, vamos a poder entender mejor su punto de vista y su forma de pensar, ¿no? A diferencia de que si solo analizamos a las personas desde fuera, ¿no? O desde un juicio de valor que justo se construye a partir de una mirada totalmente externa. Ahora, ya que vimos todas estas cuestiones, es importante también comprender que, como les decía, el humanismo parte de esta visión holística, es decir, va a considerar diversas dimensiones que conforman al ser humano. En este caso, por ejemplo, les pongo algunas, no son todas, hay teóricos que afirman más, hay otros que afirman que son menos, pero justo esto depende, ¿no?, de cómo lo vamos conceptualizando. Por ejemplo, si utilizamos una visión biológica, psicológica, dimensión social, dimensión espiritual, estas van a conformar al ser humano y van a interactuar entre sí, ¿no? Y parte de eso también va a implicar o estas más bien les van a dar todas las potencialidades a los seres humanos para que se puedan desarrollar y puedan caminar hacia esa autorrealización. Y justo por eso menciona aquí, la misma persona es la fuente de su desarrollo integral, ¿no? Porque a partir de todas las dimensiones que nosotros tenemos, podemos alcanzar ese desarrollo potencial. Ahora, hasta ahorita seguimos. Dentro del humanismo, como en cualquier paradigma del conocimiento, existen ciertos postulados que fueron justo propuestos al inicio o en el establecimiento de este movimiento humanista. El primero de ellos es que el ser humano excede, o más bien, el ser humano es una totalidad que excede la suma de sus partes. ¿Alguien me podría decir qué entiende por esto? Más o menos ya lo estuvimos platicando y tocando este tema. ¿Alguien que entiende por este primer postulado? El ser humano es una totalidad que excede la suma de sus partes. Es un poco, bueno, a la diapositiva anterior, en la que nos decías que el ser humano, para poder comprenderlo, tenemos que comprender en cada una de las fases que lo conforman. ¿O no se Así vuelve es, así? justo. Se tienen que comprender cada una, pero justo sin fragmentarlas, ¿no? O sea, entendiendo que el ser humano se puede componer de mente, de cuerpo, etcétera, etcétera. Al estudiarlo, nosotros tenemos que considerar esto, ¿no? Que se compone y que nunca, ninguna parte es aislada. Entonces, por eso es una totalidad que excede a estas sumas, ¿no? El segundo postulado es que las personas poseen un núcleo central estructurado. ¿A qué le suena este postulado? ¿Alguien más que quiera participar? Venga, venga, chicos. ¿Nadie? Vale. Seguimos. Este postulado, el núcleo, bueno, las personas poseen un núcleo central estructurado, se refiere a que justo las personas poseen un yo, que si queremos ser un poquito más explícitos, se referiría justo a la mente, ¿no? Tienen un núcleo central que estructura todas las conductas, todas las motivaciones, todas las necesidades y todo el actuar en general de las personas. Después también tenemos que las personas tienden en forma natural hacia su autorrealización. ¿Qué quiere decir esto? Que justo
Como les decía, por ejemplo, retomo el ejemplo de la pandemia del COVID. Estamos ahorita en un momento de constante crisis, constantes situaciones negativas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, a pesar de todas estas adversidades, la necesidad de sobrevivir, ¿no? Y lo que estamos haciendo día con día es encontrar alguna motivación justo para poder seguir sobrellevando esta situación. Y se hace de forma natural, porque eso es algo inherente al ser humano. Después tenemos el siguiente postulado, que nos menciona que las personas son seres en un contexto humano. Esto se refiere a que, justo por ser personas, ser seres humanos, tenemos una característica inherente natural de socializar y de interactuar con otras personas, y no solo con las personas, sino con nuestro medio ambiente en general, incluso con otros seres vivos. Entonces, justo nos ubicamos en este contexto, ¿no? De relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. Después tenemos que el ser humano es consciente de sí mismo y de su existencia. Es decir, actuamos en función de lo que hemos sido, de todo nuestro pasado, nuestras experiencias, y a partir de eso también explicamos nuestro presente, ¿no? Dónde nos encontramos como seres humanos, como personas, dónde se encuentra nuestra existencia. En penúltimo lugar está que las personas tienen las facultades para decidir. Es decir, que esto es muy explícito. Las personas tienen la facultad completa de tomar decisiones. Y estas decisiones regularmente se ligan con el siguiente postulado, que son intencionales, ¿no? El ser humano es intencional. Cualquier necesidad, cualquier motivación, cualquier conducta, cualquier acción que llevamos a cabo en nuestro día a día, siempre se da de forma deliberada, porque lo hacemos justo para satisfacer una necesidad o para alcanzar una meta, ¿vale? Siempre suelen ser conductas motivadas. Y bueno, ¿alguna duda de los postulados, chicos? ¿Todo bien? Perfecto. Luego, tenemos a este gran personaje, muy famoso dentro del mundo del paradigma humanista, que es Carl Rogers. Él es considerado uno de los gestores de este movimiento humanista y uno de los teóricos más importantes dentro de este movimiento. Entonces, eso sería como una, no sé si decir promesa que nos hacemos a nosotros si logramos el cometido. Eso para mí sería la autorrealización. Muchas gracias, Jessica. ¿Alguien más le gustaría? ¿A qué más le suena? Pues a lo mejor y tiene algo que ver con las experiencias de la vida. Siento que no es algo que hace que, pues, no sé, que no te lo cuente alguien más, sino que tú vayas teniendo tus propias experiencias y eso hace que tú te vayas autorrealizando. Es como vas creando tu propia persona, tu propio ser y tus propias como ideas. Justo estas dos participaciones creo que unieron, o si se unen, nos dan el concepto general de autorrealización. Efectivamente se relaciona con seguir metas, alcanzar unas metas, ¿no? Pero también se relaciona bastante con el hecho de desear ser lo que somos, ¿no? Ser porque somos. Y justo este va a ser el concepto central de esta psicología humanista. Es decir, la autorrealización la podemos entender como el desarrollo de nuestro potencial, el desarrollo máximo de nuestro potencial. Y esto lo podemos alcanzar justo a partir de actividades, de situaciones, algún momento en la vida. Ahorita vamos a seguir hablando un poquito más de este término, ¿vale? Antes de seguir con la autorrealización, es importante también tener en cuenta la teoría jerárquica de la motivación, que fue propuesta por Abraham Maslow. Él señaló que existían dos tipos de necesidades, de las cuales eran las inferiores, que nos permiten alcanzar, como el nombre lo dice, la seguridad y protección, como el techo donde vivir, quizá más programas de salud ya más externos o más, pues sí, que van ya a un espectro más amplio. Y justo para poder llegar al otro nivel hay que satisfacer primero estas. Una vez que ya tenemos toda esta seguridad y protección, siguen las necesidades sociales,
que básicamente son todas aquellas necesidades de interacción, de comunicación interpersonal, ya sea con amigos, familiares, parejas, incluso mascotas, como aquí se menciona en la imagen, ¿no? Es esa como necesidad de comunicarnos con otras personas, o se basa en eso. Y después sigue el nivel de necesidades de estima. Dentro de este nivel se encuentran todas aquellas necesidades que tienen que ver con los anhelos de alcanzar como un reconocimiento, ¿no? Ya sea un reconocimiento personal, un reconocimiento social, ser competente, por ejemplo, ya sea en la escuela, en el trabajo, tener éxito en las actividades que realizamos, ser apreciado, y también se relaciona con otros valores, ¿no? Como alcanzar la libertad en cualquiera de sus modalidades, ya sea financiera, ya sea personal, etcétera, etcétera, ser autónomo, ser independiente. Y finalmente, una vez que hemos solventado todas estas necesidades, sigue el último nivel, que es la autorrealización. Dentro de este nivel es importante tener en cuenta la diferencia, ¿no? Dentro de los principales 4 niveles, lo que se resolvía eran necesidades a partir de una deficiencia, ¿no? Comíamos porque nos hacía falta comer, y si no comíamos, pues morimos. Bebíamos agua por eso, necesidades sociales porque nos faltaba quizá aprecio, etcétera, etcétera. Todo era a partir de la falta, de la deficiencia. En el nivel 5 de la autorrealización ya no es así. Aquí este tipo de necesidad cambia porque justo ya no hay, en teoría, no hay nada que satisfacer respecto a ese punto de autorrealización que estemos manejando, ¿no? Justo por eso es como ese punto en el que ya hemos llegado a satisfacer todo, es un momento de plenitud, es un momento de desarrollo, ¿no? A partir de aquí solo lo único que se da es el constante crecimiento, ¿no? Porque eso sí, dentro del humanismo las personas nunca van a dejar de aprender y de crecer y de desarrollarse. Entonces justo también la autorrealización puede entenderse así, como un motivo de ser como personas y de crecer. Es necesario que durante la infancia se aprendan también valores que fomenten esta tendencia a la autorrealización. Cuando tenemos en cuenta cómo es la infancia, nos damos cuenta que las personas o los niños y niñas siempre tienden a buscar una estimación positiva. ¿A qué se refiere esto? A que están en busca también de una aprobación, ¿no? Se dan cuenta que la estimación positiva los condiciona, ¿no? Te condicionan o sea, para tener esa estimación positiva de una figura paternal o maternal, tú tienes que satisfacer ciertas expectativas, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando una persona saca 10, ¿no? Saca muy buenas calificaciones cuando eres niño. Eso regularmente, cometiendo el error de generalizar, podría a lo mejor darles un aprecio, ¿no? De sus padres, una felicitación. Y eso les va a generar, pues, un sentimiento de confort. Les va a ayudar a construir su autoconcepto y va a aumentar su tendencia a autorrealizarse. Justo por eso es muy importante que se fomenten dichos valores y que se dé la estimación positiva en la infancia. Justo ya que hemos tenido en cuenta todo este panorama, llegamos a un concepto que también es muy importante y nos va a ser muy útil en todo nuestro proceso de acompañamiento tutorial, que es el aprendizaje. Para Rogers, el aprendizaje tenía que ser auténtico. Este tipo de aprendizaje se caracterizaba justo porque iba mucho más allá de solo acumular conocimientos. Como lo hemos visto, muchas veces se tiene como esa tendencia popular a conocimiento, pues básicamente solo es título profesional o resultados en un examen de coeficiente o en un examen académico, etcétera, etcétera. Sin embargo, el aprendizaje no se limita solo a lo académico, ¿no? Ya les di una pista. No solo es aprendizaje académico y no solo es acumulación de conocimiento. A partir de las imágenes que pueden ver en la presentación, ¿cuáles creen que sean los elementos que conforman al aprendizaje auténtico? ¿A quién le gustaría participar? A ver. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Adelante, por favor. Bueno, creo que se refiere al aprendizaje empírico, ¿no? Al que se vive, pues, a través de experiencias. En parte sí, justo en parte tiene que ver mucho con la experiencia. ¿Hay alguien más que le
que quisiera comentar algo respecto a esto? Yo, Por favor. pues también es como va a ser un aprendizaje que va a provocar como cambios en la conducta de la persona, ¿no? Así es, ese es un aspecto también muy importante. Ya nos dijeron que es experiencial y que además genera cambios en la conducta. Justo como me mencionan, este tipo de aprendizaje provoca una modificación en el pensamiento de las personas. Es decir, a partir de poder estar en contacto con estas experiencias que van a ser más significativas, las personas van a poder obtener alternativas de elección, por ejemplo, para enfrentar diversas problemáticas en su vida. Y este tipo de conocimiento, al ser, pues sí, básicamente experiencial, a partir de experiencias, va a provocar que se infiltre bastante en el ser de las personas, ¿no? Va a ser un aprendizaje verdaderamente significativo. Y miren, creo que aquí seguía. Vamos. Ahorita vamos a tocar un ejemplo muy relacionado con el aprendizaje auténtico. Dentro de este tenor del aprendizaje, Bernard hablaba sobre, creó una teoría basada en el análisis y la clasificación de Herón. Él fue un filósofo que dedicó parte de su carrera a reflexionar sobre la construcción de los nuevos paradigmas sobre el conocimiento. En este modelo se proponen 3 tipos de conocimiento. Uno es el proposicional, otro es el práctico y otro es el experiencial. Es importante tener en cuenta que ni uno ni otro es mejor que otro o uno no es más preponderante que el otro, ¿no? ¿En qué sentido? Los 3 interactúan entre sí, ya lo verán. Por ejemplo, cuando tenemos el acercamiento a un tema en específico, puede que tengamos tenemos estos 2 conocimientos anteriores, viene el conocimiento experiencial, y este justo se alcanza a través del encuentro personal con un tema, persona, cosa, algo. Y justo se trata de un conocimiento que se da a partir de las relaciones que esos elementos tienen con las personas, o viceversa, ¿no? Justo como es algo único, esta experiencia es única, tiene una naturaleza subjetiva. Y al ser justo un tipo de aprendizaje único o crearse un conocimiento experiencial único, también se crea un componente afectivo con este tema, persona, cosa, etcétera, de lo que se está aprendiendo. Justo aquí retomamos el tema de las vocales. Bueno, la lectoescritura. ¿Por qué? A veces es un poquito complicado entender como la diferencia de estos dos, ¿no? Porque ambos son muy prácticos. El aprendizaje práctico requiere hacer práctica y el experiencial también. Sin embargo, teniendo entendido que el aprendizaje práctico requiere justo solo de esa habilidad práctica, del desarrollo de esa habilidad práctica, hace unos días yo me encontré con un programa de introducción a la lectoescritura que proponía otro modelo, ¿no? Otro método. Dentro de este método, ellos antes de empezar a desarrollar toda la habilidad motriz, visomotora, que implica el escribir, proponían justo una introducción totalmente recreativa a partir del juego, ¿no? Dentro de esta experiencia que era aprender a escribir, se encontraban, por ejemplo, el reconocimiento de sonidos, la aplicación de música, de juegos, formación de vocales con otros materiales, de figuras, formas, etc. Y una vez que se había preparado todo esto en el tenor musical, recreativo y de juego, lúdico, ahora sí, era posible hacer esa coordinación visomotora, ¿no? En este sentido, la experiencia de aprender a escribir en un modelo es distinto a la otra, ¿no? Al otro, perdón. En uno básicamente solo te enseñan a hacer planas y en el otro es una experiencia en conjunto que probablemente, eso habría que comprobarlo, podría dejarles una experiencia totalmente distinta de aprender a escribir, que incluso podría ser más disfrutable, ¿no? Ahora, los elementos de la... ¿Hasta aquí alguna duda de estos 3 tipos de conocimiento? Todo bien, chicos? Sí. Vale, gracias, Elizabeth. Si tienen alguna duda, me la dicen, ¿va? Los elementos del aprendizaje experiencial.
El primero de ellos es que el ser humano tiene una capacidad natural para el aprendizaje. Como ya lo veíamos también, se parece mucho al postulado humanista, es algo inherente al ser humano y siempre estamos en constante aprendizaje. Cada situación de crisis a la que nos enfrentamos implica un aprendizaje, una nueva forma de ver el mundo, ¿no? El aprendizaje es significativo, más bien es significativo solo cuando el estudiante adquiere conciencia de que todo lo que está revisando le servirá para alcanzar las metas que pues él se ha propuesto. El aprendizaje también exige un cambio en la organización de la percepción del mismo, la percepción del mismo, y esto evidentemente representa una amenaza, ¿no? Cualquier cuestión de cambio, situación de cambio, siempre nos representa una situación complicada y de cierta resistencia, ¿no? Pero justo ahí está lo rico de este tipo de aprendizaje, ¿no? Que es un aprendizaje que nos permite modificar completamente nuestro esquema mental y nuestra experiencia de vida. Después tenemos que gran parte del aprendizaje se adquiere por medio de la práctica, ¿no? Y justo se relaciona también con el otro tipo de aprendizaje. Es lo que les decía, ninguno está peleado con el otro, ¿no? Sino que se interconectan. El aprendizaje también se facilita cuando el estudiante participa responsablemente en el proceso adquisitivo. Esto es sumamente importante que lo tengan en cuenta en su trabajo tutorial, porque cuando este proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo solo de forma unidireccional, muchas veces lo que pasa es que pues el conocimiento no se convierte significativo, ¿no? Es un conocimiento que solo se queda quizá en la memoria a corto plazo y no va a otorgarle el desarrollo de competencias a estas personas, a los niños y niñas. También tenemos que el aprendizaje emprendido espontáneamente siempre va a englobar la totalidad del sujeto, ¿no? Todas las dimensiones de su ser. Y por lo tanto va a ser más duradero y más generalizable. Por eso tan importante que pues los niños, cuando son niños, sigan jugando, ¿no? Sigan teniendo esta parte que les haga disfrutar tanto de la vida. Y finalmente está que el aprendizaje de mayor utilidad social se basa en una apertura ininterrumpida a la experiencia y en la asimilación del cambio en la propia personalidad. Esto también va a ser sumamente relevante porque justo cuando nosotros estamos con la mente abierta a poder aprender, a poder desarrollar nuevas competencias, habilidades, vamos a poder tener acceso a este tipo de experiencias, ¿no? Que van a ser mucho más gratificantes en cuestión de conocimientos. Ahora, cuenta la leyenda del internet que Benjamin Franklin alguna vez dijo esta frase, ¿no? Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. ¿Por qué se las pongo aquí? Porque justo dentro de este conocimiento experiencial, involucrar a las personas es indispensable. Cuando una persona no está involucrada, pues justo no va a poder tener esta experiencia, ¿no? De adquisición de conocimientos, de creación de conocimientos. Y no hay, vaya que lo diga, no hay mejor manera que aprender que haciéndolo uno mismo. Y justo les puse este ejemplo, ¿no? De la mejor forma, por ejemplo, de hacer que las personas, los niños, participen en las labores de la casa, justo es involucrándolos, ¿no? Y justo es muy irónico porque parte de todas estas concepciones de jardín de niños deberían reducirse a eso, ¿no? A hacer una extensión de la casa, ¿no? De las cosas que un niño debe hacer en la casa, ¿no? Y justo la mejor forma de que aprendan a hacer todo esto es involucrando a las personas, ¿no? Y es algo que les va a acompañar de por vida, ¿no? Lo van a entender como algo inherente a la responsabilidad del hogar, que siempre lo van a tener que hacer, porque es algo normal. Ahora, a pesar de que este tipo de conocimiento, por ser muy único y muy personal, parece que es difícil de transmitir, no es imposible. Nosotros podemos hacer uso de diversas técnicas, contacto visual, elementos paralingüísticos de la comunicación, que nos van a permitir intentar transmitir esos conocimientos personales que nosotros tenemos, ¿no? Y que sean igual de significativos que lo son para nosotros mismos.
Entendiendo esto, tenemos que el aprendizaje experiencial se basa en una reflexión sobre el pasado, sobre nuestras experiencias del pasado, para encontrar soluciones en el presente y también tener la capacidad de decidir en el futuro, ¿no? Mejorar nuestras acciones en el futuro. Ahora, ya casi para terminar, tenemos que van a existir ciertas condiciones que son fundamentales para promover este tipo de aprendizaje en PERAG, que es justo el que nosotros buscamos que ustedes empleen en todas las actividades que realicen, ¿vale? El primero de ellos es la congruencia. ¿A qué se refiere esto? La persona a cargo de la tutoría debe poseer una personalidad bien integrada, bien unificada y que sea congruente consigo misma. Debemos mostrarnos cómo somos y nuestros sentimientos deben asociarse a lo que expresamos. ¿Por qué creen que esto sea importante? ¿A quién le gustaría comentarlo? Venga, venga. Si no, vamos a deliberar. A ver, a ver Por si... favor. Pues tiene que ver con que al final, pues como dicen ahí, que lo que dices, lo hagas. O sea, que tienes que ser congruente con lo que piensas, con lo que haces y con lo que dices. Porque, pues tengo sobrinos y los niños son muy inteligentes en esa parte en la que tú les dices, oye, debes obedecer, y entonces tú por acá te manda tu mamá y no la obedeces, y o sea, eso es como la congruencia de lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver ese punto donde lo que dices, lo hagas, y lo que piensas también concuerde con eso. Exacto, eso es sumamente importante, ¿no? Porque si bien nosotros nos reducimos solamente a estar 2 horas con los niños y las niñas, pues estando específicamente en CEU, es un espacio muy grande, ¿no? Y en el caso de que un niño o una niña se dé cuenta que nuestras acciones no son congruentes con los que nosotros les estamos promoviendo, pues sí puede generarles quizá una desilusión, ¿no? O pues una confusión, ¿no? Sobre nuestra persona. Y además también es importante justo que seamos congruentes porque, como dijiste, los niños son muy inteligentes, pero de verdad sumamente inteligentes. Y cuando nosotros quizá tenemos una mala actitud o nos sentimos mal o decimos estar felices, pero nuestras actitudes demuestran lo contrario, pues también se dan cuenta, no son capaces de notarlo. Y eso evidentemente le va a quitar fortaleza a este proceso de aprendizaje experiencial. Como pueden ver en estas 2 fotos, pues los tutores y los niños se ven sumamente felices, ¿no? Y es una actitud genuina, ¿no? Porque de verdad lo estaban disfrutando. Entonces, justo más o menos a eso va referido este término. Después tenemos la consideración positiva incondicional. ¿Se acuerdan que hace un momento hablábamos sobre la estimación positiva condicional? Pues justo aquí es una consideración positiva incondicional porque nosotros no vamos a estar evaluando a los niños, ¿no? Nosotros estamos en una posición de acompañamiento, de brindar una atención cálida y vamos a estar abiertos, vamos a ser empáticos a que nuestros amigos y amigas sean capaces de expresar sus sentimientos, sus emociones y sin temor a que sean juzgados por nosotros o por alguien más, ¿no? Porque por eso están en PERAG, porque estamos en este proceso de desarrollo. Ahora, está la comprensión empática. Esta básicamente como su nombre lo dice, es un esfuerzo por entender al mundo privado del otro. Como si nosotros fuéramos capaces de percibir su mundo desde dentro, ¿no? Estar dentro de su mente. Es importante que dentro de este proceso nosotros les demos la atención para que puedan brindar o expresar sus miedos, sus furias, sus enojos, sus temores, cualquier tipo de sentimiento, ¿no? Tanto positivos como negativos. ¿Por qué? Porque pues es algo normal del ser humano, ¿no? Es algo natural y es un momento de la vida que ellos van a presentar y se tiene que tomar con esa normalidad, ¿no? Y naturalidad también. Sin embargo, es importante que si bien nosotros vamos a estar abiertos a que nos expresen todo tipo de sentimientos,
nosotros sí debemos de canalizar nuestros propios sentimientos para no expresarlos de una forma que afecte o inhiba las propias emociones del amigo, ¿vale? Y luego finalmente tenemos el reflejo. Se trata justo de ir más allá de la comprensión de la otredad, ¿no? En este punto hablábamos de la comprensión, pero aquí ya buscamos ir más allá de esa comprensión. Es decir, buscamos crear una atmósfera donde los tutores sean capaces de reexpresar los mensajes compartidos por los amigos. Esto va a ser con el fin de poder orientarlos, ¿no? ¿A qué se refiere básicamente el reflejo? Es una técnica utilizada en la psicología, que consiste justo en primero poder escuchar a la persona, ¿no? Y ya una vez que ya la he escuchado, ahora voy a tener que comprenderla, y una vez que ya la comprendí empáticamente, tengo que ser capaz de poder reexpresar esas emociones que me han contado de una forma que yo pueda orientar a mi amigo o amiga hacia una nueva comprensión o una nueva visión sobre la problemática. Por ejemplo, a lo mejor les queda un poquito más claro con esto. En internet leí un ejemplo que decía, estaban en una junta de trabajo, un equipo, y una persona le dijo a la otra que su trabajo había tenido ciertos errores. Entonces esa persona